Hola, en el video anterior vimos cómo instalar los motores. Ahora vamos a comenzar creando un proyecto. Espero que les sea útil. Para crear un proyecto en Unity partimos del programa Unity Hub. Acá vemos que aún no hay ningún proyecto. Cabe aclarar que Unity Hub internamente usa una carpeta en el disco donde almacena archivos de configuración. Ahí anota la lista de proyectos que deberían poder visualizarse acá. A esta lista se le pueden agregar o quitar proyectos desde esta misma interfaz, pero si por algún motivo se borra esa carpeta de configuración o se reinstala Unity Hub, puede ser necesario volver a agregar los proyectos. Antes de crear uno, debemos ir al panel izquierdo y hacer clic en Installs, que significa instalaciones en inglés. Tenemos que verificar que hay algún editor instalado. Los editores son diferentes versiones del motor Unity. Regularmente van apareciendo nuevas versiones con cambios graduales entre una u otra. Acá ya tenemos varias instaladas. Probablemente todas me resulten igual de buenas, pero es aconsejable instalar la más reciente, ya que debería tener correcciones de bugs y nuevas optimizaciones. Uno puede querer tener instaladas versiones viejas si desea abrir un proyecto viejo y existe algún tipo de conflicto de compatibilidad. También, una vez comenzado un proyecto, si este no se prolonga mucho en el tiempo, conviene realizarlo todo usando siempre la misma versión, o de lo contrario, quizás se deba volver a revisar todo el funcionamiento de lo ya desarrollado hasta ese punto. Si acá no figurara ninguna, o la última versión está desactualizada, deberíamos hacer clic en Install Editor, que significa instalar editor en inglés. Nos va a mostrar un puñado de lanzamientos recientes. Acá vemos que hay una versión que es mucho más reciente que las otras, pero no tiene la etiqueta LTS, siglas en inglés para soporte de largo plazo. Eso quiere decir que, cuando no está esa etiqueta, es algo así como la versión beta o inestable. Quizás su uso se justifica cuando se requiere de alguna funcionalidad recientemente implementada. En mi caso me basta tener la última versión LTS, ya que de momento no voy a requerir ninguna funcionalidad extremadamente nueva. Veo que existe una más nueva que aún no tengo instalada, así que debería hacer clic en Install. Al hacerlo, aparece un cuadro de diálogo con módulos adicionales a ser instalados. Yo voy a dejar todo elegido, menos lo que debe ser soporte para otros lenguajes. Hay una licencia de uso que debe aceptarse y nuevamente hacer clic en Install. La descarga puede llevar un rato, dependiendo de la rapidez de la conexión que se tenga. Y listo, como se ve ha quedado instalado. Si en otro momento se quisiera volver a chequear la existencia de alguna nueva versión, nuevamente habría que ir a Install Editor. En este momento me doy cuenta que no hay nada más nuevo porque, como se ve acá, el botón Install tiene el color distinto cuando ya tenemos la última versión instalada. Hecha la anterior verificación, o de ser necesario la eventual descarga, ya estamos en condiciones de abrir un proyecto existente o crear un proyecto nuevo. Notar que desplegando el menú Add, que significa agregar en inglés, una de las opciones es para abrir un proyecto existente en alguna carpeta del disco, cosa que resulta útil si se ha copiado desde otra computadora. Lo ideal por consistencia es meter todos los proyectos como subcarpetas en la misma carpeta de proyectos configurada en las preferencias de Unity Hub. No obstante, Unity no carga automáticamente nuevas adiciones a dicha carpeta. De hecho, cuando se elimina un proyecto del listado de Unity Hub, no se borra su carpeta. Esto debe hacerse manualmente desde afuera de Unity. En este momento nos interesa crear un proyecto desde cero, por lo que vamos a hacer clic en New Project, que significa proyecto nuevo en inglés. Nos encontraremos que por debajo del número identificatorio del editor preseleccionado hay una lista de tipos de proyectos. Cada uno sería en realidad una preconfiguración de opciones y paquetes de complementos, que en principio deberían poder modificarse después. Pero si uno tiene claro lo que desea hacer, es más práctico y directo instalar desde el principio la configuración que mejor se adapte a sus objetivos. Se ve que varias de estas vienen con un icono de una nube con una flechita hacia abajo, el cual simboliza que deben ser descargados porque incluyen paquetes adicionales a los que vienen por defecto. Por el momento, para ejemplos de juegos con gráficos tridimensionales, nos basta seleccionar un proyecto 3D estándar. Haciendo clic debería quedar recuadrado o remarcado como en este caso. Además que en el panel de la derecha debería poder leerse una breve descripción del mismo. También voy a dejar la versión del editor preseleccionada, ya que figura la más moderna que tengo instalada en este momento. En el panel de la derecha tenemos varios campos a completar, como el nombre del proyecto, que coincidirá con el nombre de la carpeta contenedora. Acá en este ejemplo lo voy a llamar simplemente proyecto. También se puede configurar la ubicación de esa carpeta, que por defecto será la ubicación configurada en las preferencias de Unity Hub. Finalmente se debe hacer clic en Create Project, que significa crear proyecto en inglés.
Tardará algún tiempo dependiendo de la complejidad del tipo de proyecto seleccionado. Y eso es todo, ya se creó el proyecto. Este es el editor de Unity. En el título de la ventana podremos apreciar el nombre del proyecto y a continuación el nombre de la escena principal. Aunque todavía no hemos explicado qué es una escena, podemos apreciar que se llama Sample Scene, que significa escena de muestra en inglés, y ya veremos luego cómo cambiar su nombre. También en el título estamos viendo que es un proyecto pensado para correr en computadoras de escritorio con sistemas operativos Windows, Mac o Linux. En mi caso yo estoy corriendo el editor desde Linux, pero con esta configuración de proyecto puedo generar un juego ejecutable en cualquiera de esos tres sistemas. A continuación aparece la versión del editor con la que se está abriendo el proyecto y cierta configuración de cómo se construyen los gráficos en el juego. Prestemos atención al panel inferior que tiene la pestaña rotulada como Console, que significa consola en inglés. El nombre consola se hereda de los viejos sistemas informáticos donde múltiples usuarios podían acceder a una computadora principal, pero normalmente no operaban directamente sobre esta, sino que desde un puesto de control equipado únicamente con una pantalla y teclado, justamente lo que se llamaría una consola. Era en la pantalla de la consola donde el usuario leía los mensajes que la computadora principal le enviaba informando su estado de funcionamiento. Actualmente, en el caso del motor de videojuegos, la consola es un espacio donde se imprimen mensajes. Algunos pueden ser mensajes que el mismo desarrollador del juego deja preparados para ser impresos ante dadas circunstancias, para confirmar que han sucedido ciertas operaciones ocultas que ocurren fuera de la vista normal del juego. Otros son mensajes que el motor emite para informarle al desarrollador el éxito de una operación o, por el contrario, un grave error de funcionamiento. Como podemos apreciar, aunque aún no hemos hecho nada aquí, ya hay algunas advertencias señaladas en amarillo y un error señalado en rojo. En general, no es buena idea ignorar advertencias o errores y uno debería buscar en la documentación oficial información adicional sobre los mensajes que pudiesen aparecer. Pero por lo que he podido apreciar, a veces surgen al crear un proyecto y luego no terminan siendo relevantes ni vuelven a repetirse. Al menos en ese caso, suelo ignorar estos mensajes, pero cada uno es libre de ampliar con una investigación más profunda si así lo desea. Es posible borrarlos para que los mensajes no se acumulen y sea engorroso ver los últimos o los más relevantes. El botón Clear, que significa limpiar en inglés, elimina todos los mensajes emitidos hasta el momento. Hay ocasiones que si el error es muy severo, no lo borra hasta que sea resuelto, pero no es este el caso. Prestemos atención a la región central, que por defecto siempre es la más amplia del editor. Esta ventana viene rotulada como Scene, que significa escena en inglés. Aunque aún no lo parezca, lo que se ve en esta región es un espacio tridimensional completamente vacío. Al llenarlo de objetos, se construye el equivalente al escenario de una película u obra de teatro. Lo que se ve en gris pretende representar el suelo, lo celeste el cielo y la difusa línea que lo separa el horizonte. Pero es un poco engañoso todo esto, ya que dijimos que el espacio está vacío y realmente no hay suelo. Más bien es como si estuviésemos mirando desde adentro de una esfera hueca, donde la mitad inferior está pintada de gris y la mitad superior de celeste. Es puramente una ilusión, como si esa cáscara esférica estuviera muy lejos y no pudiésemos alcanzarla nunca. Solo sirve para darnos un punto de referencia cuando comencemos a meter cuerpos con volumen dentro de este espacio vacío. Notemos que si bien hemos escogido un proyecto para hacer juegos 3D, existe una opción para activar vista 2D. Lo que sucede es que realmente los juegos 2D que se hacen con Unity más bien existen embebidos en un espacio 3D, dejando una cámara confinada a moverse en un plano fijo y colocando capas de imágenes bidimensionales una sobre otra justo enfrente de la cámara. No es algo tan raro, después de todo las animaciones bidimensionales tradicionales se hacían de esa manera, fotografiando imágenes en láminas planas, todo existiendo en un espacio 3D. Volviendo a la vista 3D, tenemos un artilugio que indica la orientación de tres ejes perpendiculares fijos en el espacio. Ya veremos que al rotar en este espacio, la orientación del artilugio irá cambiando. También veremos cómo utilizar esta barra de herramientas que sirve para mover, rotar y escalar cuerpos de manera visual. Prestemos atención a esta región lateral derecha con una pestaña rotulada como Inspector. Como su nombre lo dice, cuando se elige un objeto, acá se pueden inspeccionar sus propiedades. Por ahora parece que el espacio está vacío y no hay nada que inspeccionar. Bueno, en realidad Unity por defecto ya agrega una luz y una cámara. Podemos seleccionarlas en el otro panel lateral izquierdo que figura rotulado como Hierarchy, que significa jerarquía en inglés. Seleccionando la cámara podemos apreciar cómo en el inspector aparece un conjunto de propiedades. Estrictamente hablando, en Unity a cierto conjunto de propiedades se las llama componentes. Los objetos de Unity están constituidos por una o más componentes.
Esta componente se llama transform, que significa transformación en inglés, y tiene como propiedades la posición, la rotación y la escala de un objeto. A su vez, cada una está constituida por 3 números. Lo que representa cada uno ya lo vamos a explicar con más detalle más adelante. Notemos además que en la ventana de escena apareció también una terna de ejes. Esa sería la posición en la que se ubica la cámara y los ejes ayudan a determinar su orientación visualmente. Claramente no es una cámara en un sentido literal, solo aparece un icono en forma de cámara en la intersección de los ejes. No tiene sentido representar de una manera más elaborada una cámara, ya que realmente esta no es vista por un jugador, sino que la cámara debe cumplir la función de seleccionar qué debe verse de la escena, como la cámara en el set de filmación de una película. Lo mismo sucede con la luz. Si la seleccionan la jerarquía, aparece en la escena otra terna de ejes con un icono en su intersección que representa una fuente luminosa, como una especie de sol. Al mismo tiempo, aparece en el inspector otro conjunto de componentes y, nuevamente, está la componente transformación, que siempre está presente en todos los objetos existentes. Los objetos que son luces tampoco son literalmente una linterna, una farola, fuego o un sol. No hay que confundir los objetos que cumplen la función de filmar o iluminar parte de una escena y que uno puede manipular en el editor de Unity con representaciones en el juego que verá el jugador. Si en un juego se quiere representar una lámpara que existe en ese mundo de fantasía, se debe combinar un modelo tridimensional de una lámpara, aplicarle una textura que parezca brillante y combinarla con un objeto que actúe como fuente de luz. Es importante señalar que a cualquier objeto seleccionado que se tenga se le puede agregar o quitar componentes, salvo la transformación que siempre está presente y es única. Para quitar una componente basta ubicar el puntero del ratón dentro del inspector sobre la barra de título de la componente, hacer clic derecho y elegir Remove Component, que significa remover componente en inglés. Debajo de todas las componentes presentes del objeto está el botón Add Component, que significa agregar componente en inglés. Al hacer clic en ese botón aparece un listado de componentes que ya iremos conociendo mejor. También es importante darle un sentido al nombre jerarquía. La palabra implica un orden de prioridad. Este orden ya veremos que se termina explicando solo, porque al crear objetos nuevos se los puede organizar en una estructura de árbol. En el panel de jerarquía, esto implica tratar los objetos como si fueran carpetas que se pueden meter dentro de otras carpetas. Cambios en una carpeta afectan a todas las que ésta contiene. Por ejemplo, modificar la posición de un objeto modifica la posición de todos los objetos que contiene, como si se movieran rígidamente acompañándolo. Vamos a señalar una región más del editor, rotulada con la etiqueta Project, que significa proyecto. Lo que muestra es una estructura tipo árbol de carpetas y archivos, contenidos dentro de la carpeta principal del proyecto. En esta vista, Unity realmente no nos muestra todos los archivos que existen, sino aquellos relevantes para ser manipulados desde el editor. Por defecto, aquí ha creado dos carpetas. Una se llama Packages, que significa paquetes en inglés. Aquí quedan instalados archivos de distintos complementos que agregan funcionalidades al proyecto. Por el momento nos resulta mucho más importante la carpeta Assets, que significa activos en inglés. El término activo se suele usar en economía para referirse a los bienes, derechos y otros recursos controlados de una empresa, pero en el contexto de un juego son todas las piezas que se utilizan para crearlo. Por ejemplo, imágenes, sonidos, modelos 3D, archivos escritos en un lenguaje de programación y muchos otros más. Aún no hemos hecho nada y por eso solo hay una subcarpeta llamada Essence que ya contiene un archivo y luego veremos qué representa. Es aconsejable ir creando carpetas con nombres representativos donde colocar los diferentes assets de manera de tener todo lo mejor organizado posible. La creación y borrado de carpetas o de assets es bastante intuitiva, ya sea en la estructura de árbol o en el panel ubicado a su derecha. Basta hacer con el ratón clic derecho para desplegar un conjunto de opciones. Oportunamente vamos a ir usando esas opciones más adelante. Por último, notar que Unity Hub sigue abierto mientras trabajamos en el proyecto. Si bien se puede enlentecer el equipo, es posible continuar creando o abriendo proyectos nuevos en simultáneo. Como se puede apreciar acá, el proyecto se lista con su ruta en la estructura de carpetas y se indica con qué versión de editor ha sido trabajado la última vez. Si se cierra la ventana de Unity Hub, lo más probable es que realmente quede abierto pero como un icono en la bandeja de notificaciones. Si así lo deseamos, es posible cerrarlo completamente sin cerrar el proyecto. Ahora vamos a crear un proyecto usando Godot. Al menos en esta versión que actualmente tenemos aquí, no existe algo como el Unity Hub, sino que es el mismo Godot el que tiene una ventana inicial para elegir el proyecto y que se cierra una vez que se ingresa al mismo. Para abrir otro proyecto se debe volver a ejecutar Godot, por ejemplo, haciendo clic en el icono de la aplicación en el escritorio o en algún menú de programas. En esta área deberíamos ver los proyectos existentes.
Aún no hay ninguno. Al igual que con Unity Hub, Godot internamente usa una carpeta en el disco donde almacena archivos de configuración. Ahí anota la lista de proyectos que deberían poder visualizarse aquí. Para crear un proyecto nuevo, se hace clic en New, que significa nuevo en inglés. Aparece un panel con dos campos a completar. Uno de ellos es Project Path, que significa ruta de proyecto en inglés. Aquí se debería indicar una ubicación en el disco donde se creará la carpeta de proyecto. Por otro lado, el campo Project Name, que significa nombre del proyecto en inglés, será el nombre de esa carpeta. Una vez que escogimos la ruta y el nombre, se debe hacer clic en Create Folder, que significa crear carpeta en inglés. Esto agregará un tramo más a la ruta con una subcarpeta llamada igual que proyecto. En esta versión de Godot no hace automáticamente ese paso intermedio, pero es importante hacerlo para que luego no arroje los archivos del proyecto en el lugar equivocado. He visto que en la versión de desarrollo esto ya lo han resuelto, quizás al momento de reproducir este video ya está en la RAM estable. Finalmente se hace clic en Create and Edit, que significa crear y editar en inglés. En general, Godot parece cargar mucho más rápido que el editor de Unity, y arranca el proyecto sin ninguna preconfiguración como las que se podían elegir en Unity. Salvo ese detalle, uno se encuentra con una distribución muy parecida. En el título de la ventana podemos apreciar simplemente el nombre del proyecto. Prestemos atención a la barra inferior. Vamos a hacer clic sobre Output, que significa salida o emisión en inglés. La emisión a la que hace referencia es información mediante mensajes. Cumple la misma función que la consola en Unity. Solo vemos una advertencia de que falta configurar algo, pero de momento no es importante. Podemos limpiar los mensajes cliqueando sobre el icono con forma de escobilla. Notar que al posar el ratón encima se lee Clean Output, que significa limpiar salida en inglés. Prestemos atención a la región central, que por defecto siempre es la más amplia del editor. Claramente es la equivalente al Scene de Unity, pero notar la siguiente sutileza. La etiqueta de la pestaña no dice nada, o mejor dicho, dice Empty, que significa desocupado o vacío en inglés. Esto es porque, a diferencia de Unity, el proyecto comienza realmente vacío. En Unity se comienza con algo llamado Sample Scene, que es una escena, y contenida dentro de esta ya teníamos una luz y una cámara. Como dijimos antes, esta idea de escena viene de pensar al juego, o parte de este, como si fueran escenarios donde colocar objetos que vamos a tratar del mismo modo que la utilería o los actores de una película u obra de teatro. Al crear el proyecto en Unity ya decidimos si íbamos a hacer un juego 3D o 2D, luego automáticamente se crea una escena mínima con unos pocos elementos de partida, pero Godot inicia el proyecto sin ninguna decisión tomada. Sobre la barra superior vemos que aparecen palabras como 2D, 3D, Script y alguna más. Al hacer clic sobre estas tenemos distintos tipos de vistas, todas inicialmente vacías. Lo cierto es que si no existe algo para ser editado, estas vistas nos están mostrando la nada misma. En cambio en Unity ya estamos viendo el espacio 3D vacío pero creado para ser trabajado. Con respecto a la vista 3D, al igual que en Unity se tiene un fondo lejano dividido en una región oscura y otra clara, separadas por un difuso horizonte para dar algún punto de referencia visual rápido. Adicionalmente, por defecto, Godot imprime una especie de rejilla y ejes principales, que a mi gusto son incluso más útiles para una estimación visual rápida de tamaños y distancias relativas. También como en Unity está presente un artilugio que muestra orientación de ejes perpendiculares. Acá hay otra sutil diferencia que también aprecio a favor de Godot, aunque no a todos los usuarios les podría parecer relevante. Unity usa una terna de ejes izquierda y Godot una terna de ejes derecha. Para entender la diferencia habría primero que explicar el detalle matemático. Un sistema de ejes perpendiculares sirve para definir coordenadas con las cuales identificar cada punto del espacio. Las coordenadas son tres números reales ordenados. Cada posición tiene asociada una terna exclusiva de números reales. Cada punto de un eje corresponde a un número real. Por convención, al punto donde los tres ejes se cruzan le corresponde el valor 0 de los tres ejes. Cuando se establece un sistema de ejes perpendiculares, también se coloca, en cada uno, una flecha apuntando en algún sentido. También por convención se considera un sentido positivo hacia donde apunta la flecha. Es decir, partiendo de la posición con valor 0 y moviéndose en el sentido de la flecha, los números asociados a cada punto del eje serán positivos crecientes. Por el contrario, para el sentido opuesto serán negativos decrecientes. Es costumbre identificar los ejes con letras X, Y, Z. Supongamos que con nuestra mano derecha mantenemos el pulgar apuntando en la dirección y sentido positivo del eje Z. Si inicialmente el dedo índice extendido apunta en la dirección y sentido positivo del eje X, se dice que la terna es derecha cuando el camino más corto para llevarlo a apuntar en la dirección y sentido positivo del eje Y es cerrando el dedo hacia adentro. Por el contrario,
Si esto no se cumpliera, o se cumpliera pero usando la mano izquierda, se diría que la terna es izquierda. Lo más usual es encontrar expresiones o fórmulas en libros de matemática o física escritas para ternas derechas. Si eventualmente durante el desarrollo de un juego se requiere hacer uso de resultados matemáticos, podría llegar a ser un poco más natural el sistema de ejes de Godot. En general, tanto para Unity como para Godot, el plano que contiene a los ejes X, Z contiene la línea de horizonte, mientras que el eje Y en el sentido positivo apunta al cielo y en el sentido negativo es hacia el suelo. El motor de simulación de físicas incorporado en Unity y Godot establece por defecto una aceleración de la gravedad en sentido negativo del eje Y. Al igual que en Unity, se tiene una región lateral derecha con una pestaña rotulada como Inspector, que también, igual que en Unity, sirve para inspeccionar propiedades. Pero ya iremos viendo que, a diferencia de Unity, en Godot no se le pueden ir agregando componentes adicionales a un objeto. De hecho, en el lenguaje y filosofía de Godot no se habla de Game Objects, que significarían objetos de juego en inglés, como en Unity, sino que se habla de nodos. La palabra nodo está emparentada con nudo, teniendo en mente los nudos de los árboles, es decir, el punto donde brotan ramas. Cuando se habla de nodos, se piensa en un esquema con forma de árbol, donde se presentan ramificaciones. De un nodo pueden brotar varias ramas que o bien llegan sin bifurcación a una punta, o bien llegan a otros nuevos puntos de ramificación donde hay más brotes. Quizás es más fácil ir viéndolo con ejemplos que tratar de definirlo en abstracto. En breve veremos ejemplos de cómo crear nodos en Godot y objetos en Unity. En Godot agregaremos nodos hijos a un nodo padre, y en Unity agregaremos componentes a un objeto y objetos hijos a un objeto padre. En cierto sentido, muchos de los objetos que se crean en Unity a partir de la incorporación de componentes también pueden replicarse en Godot anidando nodos con distintas funcionalidades. El panel lateral izquierdo, rotulado como Scene, cumple un rol parecido a la jerarquía de Unity. Para comenzar a crear nodos de este lado, primero debe crearse un nodo raíz. Ese nodo raíz es lo que en Godot representa a la escena. En un principio puede parecer confuso el lenguaje cruzado entre los dos motores, ya que Unity llama escena a la ventana central donde se ve el espacio jugable. No obstante, hay que recordar que en Godot esa región aparece inicialmente etiquetada como empty, pero al crear el nodo raíz pasará a tener el nombre de ese nodo, es decir, pasará a llamarse como la escena. Tiene sentido también llamar escena a nodo raíz, ya que a partir de este se van colgando, o metiendo en su interior si se lo prefiere ver así, los demás nodos y estructuras que harán de utilería y actores del juego, como si de una obra de teatro o película se tratara. Por último, notemos la región rotulada como File System, que significa sistema de archivos en inglés. Es esencialmente lo mismo que Project en Unity. Ahí se puede navegar en las carpetas y archivos contenidos dentro de la carpeta de proyecto. No se crea por defecto una carpeta llamada Assets, pero uno puede crearla si quiere ser más organizado. Vamos solo por pura manía a construirnos la misma ruta que en Unity para colocar la escena. Primero creamos la carpeta Assets. Luego creamos la carpeta Essence. Finalmente reubicamos ahí al archivo que representa a la escena. Para terminar de darle sentido podemos cambiarle el nombre. No lo voy a llamar Sample Scene como en Unity, sino simplemente escena. Notar ahora que ha quedado la pestaña con el mismo nombre, pero curiosamente no cambia el nombre en el panel Scene. Quizás podría parecernos que en los tres casos, tanto para el archivo .tscn, para el rótulo de la pestaña en la ventana central y para el nodo raíz en el panel Scene, estaría haciendo referencia a la misma cosa. Pero ya vamos a ir viendo y entendiendo que en Godot es más adecuado interpretar a la escena como una estructura de nodos, y que el nodo raíz no es realmente la escena, sino un primer y necesario nodo a ser creado por requerimiento formal, a partir del cual se irán colgando todos los demás nodos. De ese modo, el archivo .tscn tiene toda la información sobre los nodos existentes y cómo estos se anidan. El panel Scene muestra esos nodos en una estructura de árbol y el panel central muestra la representación visual de esos nodos de una forma más parecida a la que vería el jugador o usuario final. Por supuesto, puede renombrarse al nodo raíz manualmente para que tenga el mismo nombre que la escena. Creo que en general no habría confusión alguna que al cambiar el nombre de la escena cambiase automáticamente el nombre del nodo raíz, o lo recíproco, pero quizás el que esto no suceda tiene una intención deliberada de remarcar la idea de diseño del motor Godot. Con lo visto hasta acá, tenemos un pantallazo por arriba de cómo se ven ambos editores. Ya podemos comenzar a meter elementos nuevos, ya sea como Game Objects en Unity o como nodos en Godot. Bien, ya creamos un proyecto y adquirimos algunas nociones básicas sobre la interfaz de estos motores.
En el próximo video ya veremos cómo crear algunos objetos con algunas propiedades bastante generales que van a ser útiles en la creación de videojuegos. Nos vemos. Algo muy importante que mi colega olvidó decir es que deberían suscribirse, dar like, dejar comentarios, porque ayudan mucho al canal y a la producción de nuevos videos. Ahora sí, nos vemos en la próxima.